La vida es maravillosa. Vamos a ver si recordamos esos tiempos. Bueno, ahorita va a hacer memoria. Usted es originario aquí de Valle. Exactamente. ¿Su familia de dónde era originaria? Sabe que nada más se pudo llegar hasta 1818 por parte de mi padre, y más o menos antes del 30 de mi mamá, porque no hay archivos que digan nacimientos. Ya ve, la iglesia simplemente ponía el día que bautizaron, y era muy poco lo que está escrito en aquellas épocas. Nomás lo que querían en aquel tiempo era el nombre de la madrina. Entonces es muy difícil devolverme, pero cuando menos de 1818 puedo decir que es mi familia de este pueblo. ¿Sus papás de dónde eran originarios? El rancho de Cahuizore, que ahora ya es una comunidad grande, originalmente era un rancho de los pura familia Camuñes y Ochoas. Y de ahí soy originario yo, de mis padres. Antes de la revolución existieron las cuevas ahí donde se escondían las mujeres, donde vivían ellos. Cosa muy triste que un primo las tiró para buscar tesoros. Que si los tuvieran, pues no los iban a tener donde estuvieran ellos. ¿Cómo que las tiró? Sí, destruyó todos los vestigios culturales que había en las cuevas, las chimeneas, las camas que estaban hechas de piedra, todas las vasijas, buscando tesoros. Pues es la incultura, es la falta de cultura de nuestra raza, de nuestra gente, la falta de tener estudios allá en la sierra, en aquellos lugares tan apartados. Aquel lugar no tenía comunicación absolutamente con nada. Se hacían 24 horas para salir a la ciudad de Chihuahua. Entonces era un lugar precioso, es un lugar todavía precioso, hermoso, ya invadido por muchas cosas. Cahuizore, nosotros nos cambiamos a vivir a Guajumar, municipio de Ocampo, porque existía escuela, para que tomáramos la escuela. Ahí fue donde cursé mi primaria. Después de la primaria salí a secundaria a la escuela de Salaices Abraham González de Salaices, que era normalista, y ese año la cambiaron a tecnológica agropecuaria. Hubo un cambio en la educación en México muy fuerte y muy significativo, que destruyó mucha formación ética y cívica que existía en los alumnados, y se absorbió precisamente como para formar trabajadores de maquiladora, no entiendo yo. Hubo una reconversión muy fea ahí en los estudios. ¿Ha vivido toda la vida aquí en el Valle? No, yo vivía en el refugio, un rancho de aquí de la región también, pero era de mi papá. Y luego me fui a estudiar a Parrán y luego me fui a estudiar al Paso. Viví poco, mi niñez viví poco aquí en el Valle, porque yo vivía en el rancho. Pero aquí nací en ese cuarto, en esta casa. Pero mis recuerdos pues son con mis abuelos por parte de mi mamá, muy pobrecitos, pero yo encantada allá donde vivían. Veníamos del rancho, luego, ya a mí no me gustaba estar en esta casa. Yo me iba corriendo por un callejón a la casa de mi abuelita, Lucita. No tenían más que su chimenea, una cama y una petajilla, y un banquito. Y luego, pero lo que me gustaba más con mi abuelita es que pasaba la sequía grande, la sequía del pueblo por ahí. Luego todos mis primos y yo nos quitábamos la ropa y a la sequía a bañarnos. Y luego con mi abuelita le decían, llegándolo, luego, ándele abuelita, ábrame la petajilla. Una petajillita chiquita, que antes le decían Spencer, a esas petajillitas, porque ahí traían los vestidos de novia. Entonces, pues me abría la petajilla y decía, ¿para qué quiere que le abra la petajilla? Nada más para oler.
porque ella tenía sus sabanitas, un camisón y una blusita y otra falda, en esa petaquilla la guardaba, pero le metía membrillos o perones. Entonces olía aquella petaquilla y yo era todo mi gusto. Llegar a que me abriera la petaquilla nomás para oler la ropa. Eso hacía mi abuelita. Sabe que mi papá, bueno, mi familia, por parte de mi padre, eran zapateros remendones y que eran zapateros. Y mi padre heredó eso de mi abuelo. Pero entonces da la Primera Guerra y necesita gente, El Paso y otros lugares estaban extendiendo la línea de ferrocarril. Y algunas personas aquí, ahí van, por el dólar. Entonces él vivió hasta que llegó la Gran Depresión y le dieron su boleto de salida, lo mismo que a mi tío, vámonos, váyanse al valle. Mi tío estaba en California, le dieron un boleto del tren y ¡pum!, se acabó todo. Entonces viene otra vez él a su oficio y hasta ya le pasaron una huerta para que la cuidara, etcétera. Pero murió muy joven. Después de Salaices, pues yo no pude volver a mi pueblo. Yo me he criado por todo el norte de nuestra república. Como dicen, en La Aventura duré 10 años, duré 7 años aquí en el municipio de Huachochi, en Rochiachi se llama el rancho, con una familia que me adoptó muy gentilmente. Es la familia que he tenido más cercana, yo la percepción de familia más cercana que he tenido. De ahí pues me casé, viví en Chihuahua un tiempo, me quería ir a vivir a la cascada de Basasechi porque ya tenía un terreno, pero a mi familia no le gustó. Después, no sé cómo vine a dar aquí al Valle de Allende por medio del amigo escultor Eber Montes, que en ese tiempo empezaba apenas a pintar viñetas. Y curiosamente, la primera viñeta que hizo él la hizo sobre un cuento que escribí yo en Chihuahua. Y lo hizo sobre el cuento, muy bonita viñeta, se publicó parece que en Novedades de Chihuahua. Y empezamos allí a hacer carrerita en las artes, en la cultura, los dos, poco a poquito. Nos fuimos conociendo, me trajo al valle y se me hizo un lugar precioso. Es un lugar con una tradición, una cultura de los pueblos más viejos de nuestro estado, que tiene una larga historia por contar, que si tuviéramos paciencia para platicar con los viejos, bueno, que ya se nos acabaron, ¿no? Nos contaban historias preciosas de aquí del Valle de Allende. Y tiene mucho por qué escarbar, hay mucha información, si busca uno en libros, en lo demás. Me gustó el pueblito, me gustó sobre todo la fuente de agua que es el manantial de Talamantes. Y se me quedó grabado en 1982, fue la primera visita, lo seguí visitando. En el año 2000 tuve un segundo matrimonio y nos fuimos a vivir a Chihuahua, pero no nos gustó la vida de la ciudad. Es muy ajetreada, no tiene uno contacto con la gente, es un contacto muy brusco. En los parques no pueden los niños correr en el zacate, no pueden hacer contacto con la tierra. Entonces se me hizo una vida muy ajustada, muy fea. Y de todo el norte de la república que conozco, me gustó este pueblito para venirme a vivir. Tiene todo. Tiene un hospital, que la salud es lo primero que debe buscar uno. Tiene una gente maravillosa. Bueno, en ese tiempo que me vine yo era la gente preciosa. Podía uno platicar con ellos, las camionetas estaban abiertas, las casas abiertas. No había ninguna delincuencia, no había robo, no había nada. Esto era precioso. Cambió con el tiempo, tristemente. Y pues mandé comprar un terreno aquí, finqué mi casa y encantado de la vida. Tengo aquí 20 años viviendo de fijo. Mucha gente de aquí, de esos tiempos, se fue para Estados Unidos. Mucha gente de aquí, inclusive gente que, como decía mi papá, ¿por qué van esto? Tienen ganado, tienen la tierra, tienen esto. Eres el dólar, ¿verdad? La atracción del dólar. ¿Y la aventura? Sobre todo, ¿verdad? Estar aquí estancados en este pueblito y de repente otro país. ¿Sus papás y usted ya vivían aquí en esta casa? Mi papá vivía aquí, era el rico, y mi mamá era la pobre. Haga de cuenta la Cenicienta, así todo su noviazgo y su matrimonio, pues fue así, el rico con la más pobre. ¿Cómo llegó a ella?
buscando entre los rescoldos olvidados de mueblería vieja que está por ahí y sale de repente cosas que, pues esta mujer que está haciendo aquí, ¿verdad? Pero para mí, ya tiene 100 años, 100, cuando menos, bueno, póngale que tenga alrededor, porque no sé cuándo se las tomaron, pero cuando menos 90 y algo sí las tiene. Y estos al pasar, mi papá y otro, al pasar a Juárez, era donde se tomaban las fotos. Ya traían ropa, como decían ellos, gabacha. Y eran otros personajes ya, de corbata todo el tiempo, y saquito, y bla, bla, todo eso. Porque, ¿cómo se vestían aquí en el valle las personas? Solamente los riquillos, ¿verdad? Había todavía, por ejemplo, en 1930, todavía existían personajes que traían sombreritos estilo Europa, inclusive de esos de estufa. Unos cuantos, ¿verdad? Los riquillos, y los pobres como podían, ¿verdad? Nada más. Por ejemplo, en 1932, en un baile que hubo en un salón que está por ahí, le decían el salón de los espejos, tenía muchos espejos, el personaje así se vestía, todo de negro, corbata, y el sombrero en alto. Y pues la gente era pobre, pero él rentaba dinero, aparte de sacos y corbata. Y el que entraba ahí tenía que ir vestido así, esa era la norma. Y les rentaba dinero, plata, para que le ponen las bolsas de los sacos y así cercan a la dama y le que sonara algo, ¿verdad? Y ya lo hace, este carro trae, pum, pum, pum. Nomás para decirle que en una función importante todo el mundo tenía que ir saco, corbata. Me pregunté yo qué quería hacer por mi pueblo y por mí mismo precisamente. En esos tiempos andaban las maquinitas, los videojuegos, y absorbían a los niños y los mantenían hasta como tontos, que andaban en la calle. Me desesperó mucho, sobre todo porque tenía un hijo que también se metía ahí. Y empecé a desarrollar un proyecto sobre, por medio del cuento, sacar a los demás niños hacia otra visión del mundo, a otra visión de cómo vivir la vida. Y ahí entre ellos mi hijo. Y batallé como 2 o 3 años en las escuelas para que me pudieran dar cabida, dar entrada a ese lugar donde se concentran los niños. Y como ya no llevaban civismo ni ética, aproveché para inculcarla ahí. Empecé con un proyecto de 15 a media hora, 15 minutos a media hora. Y lo fui desempeñando primero con el kinder, que eran 6 grupitos de niños pequeños. Después me metí con primaria, ya eran 9 grupitos. Y después me metí con los más grandecitos de primaria. Y así fue agrandando al grado de que mi proyecto fue gustando y fue desarrollándose en el pueblo, que debía abarcar todas las escuelas de aquí del pueblo. ¿Y eso lo hizo por iniciativa propia? Por iniciativa propia, sí. ¿No recibió apoyo de alguna institución, de un programa? No. ¿Fue por su pura vocación? Sí, por mi propia iniciativa y para poner mi granito de arena en la sociedad. Ahí la batalla fue con los maestros para que me dejaran actuar, que no todos tienen una percepción de educación, de didáctica, bueno, yo creo que no nos metemos en discusiones de eso porque la educación está pesada. Gracias a los maestros, que pues son los formadores de la sociedad, gracias a ellos tenemos lo que tenemos en nuestro mundo. Y pues fue bastante trabajo, pero lo hice muy a gusto, con mucho empeño, con muchas ganas, y aparte me llenaba de energía. Tenía que investigar para grupos, para los kinderes, que son niños que hay que ser pues más expresivos, más mímica, más que en vez de ya de tercero de primaria hacia sexto y primero de secundaria era otra etapa, otro tipo de cuento, y ya de secundaria y CECIT era otro tipo de cuento, así que tenía que, pero como mi trabajo me lo permite, porque trabajo de velador, una semana de trabajo y una de descanso. Toda la de descanso la tenía con las escuelas, cada 15 años. Por 13 años duré con ese proyecto. Sí, aquí nació mi papá y mi abuelo nació en Talamantes. Y la familia Soto fue dueña de la hacienda de Talamantes, de todo Talamantes. No era
cabecera seccional, era una hacienda. Y el primer soto que llegó aquí fue Agustín y compró la hacienda de Talamantes y se fue. La fueron heredando algunos familiares, pero ya cuando nació mi abuelo, le quitaron la parte que le tocó a mi bisabuelo Miguel Soto Villegas, se la quitaron y se vinieron a vivir aquí. Entonces mi abuelo compró esta casa y empezó a trabajar con don Carlos Aún, don Antonio Aún, a comprar semillas, a comprar frijol y maíz. Y ahí en Morita la exportaban, la mandaban a México, a Monterrey, a Chihuahua. Y fueron creciendo, fueron haciendo centavos porque su vida muy austera, no empezaron a ganar dinero, pero no gastaban, todo lo invertían los Aún y mi abuelo Jorge Soto Loya y don Carlos Aún. Entonces hicieron la refrigeradora donde está el museo, la hicieron ellos porque no tenían dónde meter la semilla que compraban y hicieron esas bodegas y allí para almacenar la semilla, porque pedían en las casas cuartos para llenarlos de maíz, de frijol, de trigo, y ya hicieron sus bodegas y luego ya empezaron a embotellar Élite el Valle y ellos hicieron la fórmula para hacer la Élite. Y después, ya como tuvo mucho éxito la Élite por el agua del valle, entonces vinieron y les ofrecieron que embotellaran Pepsi Cola. Empezaron a embotellar Pepsi Cola. Fueron creciendo y pues heredó mi abuelo a sus hijos, nomás que tenía 24. Pero heredó nada más a 7 y a su segunda esposa. Entonces, pues ya ese capital se dividió y se perdió. Soy nativo de aquí de Talamante, tengo 82 años viviendo aquí. Tiene 82 años de edad. 82 de edad. Oye, y cuéntenos un poco, ¿sus papás también eran de aquí? Mi papá, en paz descanse, era Crescencio Terrazas Gallegos, era originario de Cerro Gordo, Durango. Lo rural muy bien, pero fíjese, lo rural comienza cuando vienen las cabalgatas del norte, vienen las del sur, y este era el punto clave. De aquí para allá están los indios, tienen que tener mucho cuidado, tienen que ir armados, tienen que ir tantos en bola, etcétera, etcétera. Y tienen que llevar algo que comer, etcétera. Entonces aquí empezaron a cultivar, número uno, la uva. Número uno, la uva. Los españoles, ustedes saben, nunca trajeron vacas para leche, pura vaca para cuero, cebo y lo que podían usar de la carne. Entonces todo el que pasaron por aquí, las minas, todos necesitaban vino. Y ya ve que desde los niños, los españoles, los portugueses que llegaron a venir, todos tomadores de vino. Entonces aquí era Parras. Y también tenían una manzana muy chica, muy dura, que esa les servía mucho para ir hasta Taos, Nuevo México, a México, la capital. Aguantaba mucho esa manzana y era una de las cosas más o menos. Pero también se plantó trigo y todo lo que traían, centeno, todo lo que traían los españoles. Ellos no comían maíz, ¿verdad? Y aquí así comenzó la agricultura. Y ya los hijos, como dice el dicho, padre mercader, duro y haciendo negocios y pues, mercader, hijo caballero y nieto pordiosero. Los hijos muy caballerosos,
cojan, agarren, lleven y todo. Y al nieto pues ya no le toca nada y yo soy nieta. El CECIT no me lo aceptó, ese duré como unas 2 sesiones o 3 y vieron que pues andaba haciendo yo su trabajo y me dieron las gracias y se pusieron a hacerlo muy bien, eso me gustó. ¿Por qué? Porque aunque sea una institución, un punto aquí en el Valle de Allende, un puntito en el país, pues está creciendo, va funcionando. Que vayamos haciéndonos responsables de nosotros, de nuestros deberes, que no seamos profesionistas por el cobro, por el dinero, sino por profesión, porque nos gusta, que nos hace mucha falta en nuestro país tener vocación para los trabajos, para todo. Y en ese proyecto yo vi mucho cambio en los niños. Los niños de aquí, rara vez ve usted un niño agarrando a pedradas a otro, no se ve. Rara vez se les ve peleando. Hay comunicaciones donde le digo que me vino el apodo del señor Camuñez, de la niñez. Como a los 6 años hubo un tiempo en que dije, yo lo corto, los maestros me estaban tirando al león. Aprovechaban que yo entraba y se salían del salón o agarraban el teléfono, el periódico, lo que fuera. Y me enojé. Me salí como 6 meses. Pero donde quiera, los niños donde quiera me los topaba y donde quiera me decían, ¿cuándo, señor Camuñez? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve, señor? Entonces dije, pues ninguna culpa tiene la niñez. Además, mi proyecto va enfocado a que hay un cambio desde la raíz, desde el kinder hasta el bachillerato, que sea todo un cambio excelente. Y aquí se está logrando, creo. Ya tengo muchachos que están en el tecnológico, en sus carreras, y con mucho respeto en los camiones, con respeto a la gente. Oye, ¿cómo nace en usted esta vocación por el humanismo y por creer en el ser humano como... El venir de rancho, se moría la gente. ¿Le puede costar un poco? Sí, sí, claro. No se preocupe, descanse. Perdón, me prestó la muy sensible. No, me da coraje, pero es parte de mi humanidad, es parte de mi vida. Somos igualitos tú y yo. Yo también lloro mucho. Yo también soy muy sensible. Ya sé todos mis hijos. Me llegan los recuerdos tristes de los maestros, el rechazo de los padres. Es irse solo contra la corriente. Está cabrón. Ay, disculpe, joven, a lo mejor le estoy quitando el tiempo a Dios. No, al contrario, creo que no quiero yo quitárselo a usted, pero adelante. Por eso me encanta mi trabajo de velador, soledad. Lidiar con la gente en este mundo está cabrón. Hasta pegada. Sí, déjele así con esa ventana es suficiente. Pues no, es que realmente, por ejemplo, vivieron allá mucho tiempo y luego ya radicaron, se vinieron aquí a un rancho aquí que le nombraron la labor de Garnica. La labor de Garnica, ¿qué Sí. hacían ellos ahí, oiga? Entonces, ellos trabajaban ahí en la agricultura, los ocupaban ahí. En el campo. Era como una hacienda, la labor de Garnica. Entonces ellos eran trabajadores Sí, del eran campo. trabajadores. Llámese, por ejemplo, del corte de trigo y todas esas cosas allí. Entonces ya fue muriendo poco a poco la fuente de trabajo ahí en el rancho ese. Entonces ya en esa hacienda de la labor. Y luego ya se vinieron aquí a Talamante. Entonces ya aquí en Talamante aquí radicaron hasta la edad, bueno, ya duró algunos años también radicando.
y luego ya se abrieron las fuentes de trabajo de que era de la mina. ¿Usted tiene recuerdos de sus abuelos? No, todos murieron muy jóvenes. No sé cómo yo llegué a los 81. Todos muy jóvenes murieron. Y en el archivo le ponen, no había médico, pero le ponían de qué murió. Ya no se vale, pero antes sí, de qué murió, de qué murió. Pero según el médico práctico, decía que murió de un ataque, o que murió de la edad, ya tiene 46 años, murió ya de viejito en aquel tiempo. La vida no estaba tan extensa, ¿verdad? Pero lo más que se usaba decir era que tenía un dolor en el costado, o al costado, para ellos no sé, pero dio un dolor de costado, ahí está. Y así murió mi familia, nada más mi padre, no, mi padre fue uno de 2 personas que han muerto de lo que antes le decían rabia, de hidrofobia. 2 personas de todo el archivo que he encontrado. A él le tocó la de buenas. Hidrofobia. Hidrofobia. ¿A qué se referirían con hidrofobia? Ese es el horror, el temor al agua, ¿verdad? Es lo que pasa cuando el virus de la rabia o de la hidrofobia llega al cerebro y se mete en esa parte, ¿verdad? Y le causa esa fobia. Entonces la persona muere deshidratada y otras cosas. También entra como la demencia senil o algo así parecido. Mire, ya cuando la revolución, ya mi abuelo ya vivía aquí en esta casa. Y ya había nacido mi papá, yo todavía no nacía. A mi papá le tocó conocer a Villa, pero él tenía 7 años. Y aquí le guardaban armas a Villa. Tuvo amistad mi abuelo y fue su compadre, fue compadre de Villa. Mire, aquí en el Valle, los movimientos sociales, por ejemplo, la independencia, casi no la sentimos en todo Chihuahua. Pues nomás que pasaron a las cabezas de los independentistas, a la Lóndiga en Granaditas, y ahí donde está la embotelladora, ahí está la placa donde tuvieron depositadas las cabezas y las sacaban a exhibir a la plaza para que la gente las viera. Pero fue poco la influencia de la independencia, la cristiada tampoco. La reforma sí afectó bastante aquí al Valle, porque cuando llegaron los franceses, primero atacaron los turices, que eran una gente que venía de Durango, encabezado por Domingo Cajem. Domingo Cajem no era cualquier gente, como todas las personas dicen, fue gobernador del estado de Durango. Y luego, pero se trajo alguna gente como queriendo adelantarse a los franceses y quedar bien, yo digo, ¿verdad? Entonces atacó aquí al Valle, y atacó una batalla ahí en la haciendita, pero primero atacó Talamantes, y ahí murió uno de los familiares de nosotros, Pablo Soto, y otro familiar de nosotros, Guadalupe Soto, junto con las fuerzas de Terrazas, lo echaron para afuera de Chihuahua. Pero luego llegaron los franceses, los verdaderos franceses, y los franceses quemaron el archivo municipal de aquí del Valle, y quemaron Villalópez, allí quemaron el pueblo, y aquí nomás el archivo.
Pues ahí poco a poco nos vamos yendo. Todos mis compañeros ya quedan como unos 2 nomás. A Lolo lo ejecutaron ayer. ¿Eh? A Lolo. No. Lolo Aranda. Ah, ¿sabe que estoy un poco sordo? A Lolo Aranda. Loyo. Lolo. Lolo. Ahorita yo creo ahorita lo van, ya lo llevan allá al panteón. Ahorita. A sepultarlo. Sí, señor. Sí. Sí, él aquí vivía por esta misma allá. Tenemos muchos años de conocernos porque él se vino muy nuevo aquí al valle. Su tierra de él, natal es Dorado. Dorado. Es Dorado. Eso. Sí, Es su tierra. O sea que las expectativas de vida eran muy cortas. Muy cortas. Si nomás en 1926, después de la revolución y todo, el país todavía no se ponía al tanto. Y aquí los niños, estuve viendo que tenían cuando menos el 50% de los muertos fueron pequeños, en 1926. Y desde entonces había, cuando le preguntan, ¿y cuántos hijos tuvo? Los tuvo 8 y se lograron 5. O 4 o 3. La mortandad infantil era terrible, tremenda. Y una manera de controlar la población, no sé, natural, ¿verdad? Algo así. Pero mi abuelo, pues era masón. En ese tiempo, pues yo creo que también don Benito andaba por esos rumbos. Y mi abuelo tenía en su cabecera, en lugar de una imagen, tenía a don Benito Juárez. Y allí dormía, cuando yo venía del rancho, quería mi abuelito que durmiera con él. Y pues allí dormía yo, y yo queriendo mucho a don Benito Juárez, porque mi abuelo eso me inculcó. Y que me voy a la escuela Parral a hacer secundaria con las monjas. Me meten con monjas. Ay, qué dificultades. Pues yo toda alrevesada para ellas, toda alrevesada. Ellas querían, bueno, pues yo era muy flaca, pero muy fuerte. Y me pusieron a dirigir el equipo de básquet, el equipo de béisbol, dirigía la banda, y luego pues tenía la ventaja de que mi abuelo y mis tíos tenían la embotelladora. Todo lo que se les ofrecía a las monjitas, que el carnaval, que puestos, que sillas, que sodas, que todo, pues lo conseguían conmigo, entonces pues no creas. También, ¿verdad? Entonces, pero sí tuve muchas dificultades por eso, por mi modo de pensar, que yo defendía a Juárez y para ellas era el diablo. Y me castigaron varias veces y me expulsaban, pero luego yo decía que bueno que les van a expulsar y nada, que me volvían a meter. ¿Y cómo es que se hace minero? ¿Cómo es que se mete a trabajar en las minas? ¿Yo? Sí. Entonces, bueno, pues ya no había, porque mi jefe en paz descanse me quiso dar estudio cuando terminé yo mi primaria. Y entonces en ese tiempo había oportunidad para participar ahí en Salaices, porque anteriormente pues eran pocos de maestros y daban la oportunidad también. ¿Sí? Entonces yo dije, no, mejor no. Entonces ya me metí a la mina y ya trabajé en la mina, trabajé como 17 años, pero nada más en la superficie, nada más. ¿A qué edad entró a la mina? De 13 años. ¿Tan jovencito? Sí, pues sí. ¿Poco? Primeramente andaba vendiendo pan. Ese era el donde empecé. Era su negocio. Porque mi papá me dijo, bueno, te voy a poner esto, porque todo está, esto y esto, está muy chico todavía para que entres todavía. Ándale, seguro. Ya me consiguieron ahí con Hilario González, que era el panadero aquí.
y ya le dije, órale, me llevaba mi cajita y allá andaba vendiendo por todas las labores el pan. Y era como me ocupaba yo ahí. Después ya me dijeron, un hermano mío me dijeron, ¿cómo la ves si te pagamos a tanto el bote de manganeso? Órale, me la pagaban a peso. Y ahí luego había veces que estaba muy bueno, pues sí, sacaba mis 25 pesos, mis 15 pesos por semana. A ver, entonces usted le ofrecieron primero que le compraban el manganeso. O sea que ellos mismos, un hermano mío era el jefe de la labor, sí. Entonces ya me dijeron, bueno, te pagamos a tanto el bote aún. Y ellos así me la pagan, termina el día sábado ya. ¿Y usted, o sea, cuál era su trabajo? ¿Iba y usted le picaba a la piedra o cómo? No, ellos tenían una cuadrilla. Entonces, por ejemplo, tenían barreteros, había comprensores y todo, y luego malacateros. Entonces yo, como estaba chiquillo, pues yo nomás agarraba piedra de ahí, el chorreado, donde le nombran chorreadero, y ahí chorrea el manganés, y ahí llenaba mis botecitos. Ya después ya me ocuparon, fui con el tiempo, ya me dijeron, bueno, ¿cómo la ves si le entras de malacatero? Órale, y ya, después con un motor, un estacionario así, después me pusieron un motor de velocidad y todo eso, y yo manteaba. Sí, que mi padre fue un lector, no tuvo escuela, pero fue un lector empedernido. Y todo el tiempo había lectura en la casa, entonces eso me dio a mí, pues ponerme en los zapatos del otro, ver cómo... Mi padre todo el tiempo fue muy humanitario, güey. ¿Cómo se llamó su padre? Igual, el mismo nombre. Inclusive tengo un hijo, se llama Jesús Manuel Camuñas también, o sea, el tercero. Ya. Porque ¿y su mamá? ¿Ya está grabando? Perdón. ¿Ya está grabando? Sí. Mi mamá, María Aurelia Ochoa Portillo, también fue... Fíjese que fue donde estuvo mi formación, más bien en mis padres. Fue donde agarré yo. Mi madre hacía manualidades con cualquier cosa. Agarraba una lata y hacía una flor. Le injertaba las flores. Era una persona muy... Desbarataba suéter y hacía cobijas con el gancho, se ponía a tejer. Nos contaba historias. Mi trabajo durante un tiempo se desempeñó como cuentero. Cuentacuentos debería ser, pero es una carrera. Yo más bien soy cuentero, porque soy autodidacta. Y mi mamá era una cuentera. Era lo que hacía, como no teníamos más que un radio, y eso escuchaban Chucho el Roto en las noches y las peleas de voz los sábados. Ella nos entretenía, nos ponía a contarnos historias. ¿Ve? Me acuerdo mucho a un Pedro Maulas que nos contaba, y de Aladino y la lámpara maravillosa, las 1001 noches. Sí, cuando viene, pero le digo, no, ya para 1944 ya estaba muerto, entonces no alcanzó a hacerlo. Él vino aquí en 1930. Bueno, yo creo que se quedó un poquito en El Paso, abrió su trabajito ahí lo abrió, pero pues no, estaba la cosa horrible. El 29-30 duró cuánto Estados Unidos para recuperarse, entonces ya se vino acá, entonces del 30 al 44 hasta ahí llegó nada más. ¿Usted platicaba con su papá? ¿Era un hombre de palabra? No, yo tenía 5 años y medio y tenía otros hermanos más grandes y ellos eran los que... Alguna vez nada más lo acompañé en la huerta en la noche, no sé por qué yo, ¿verdad? En aquel entonces había una palomilla que atacaba, le decían la palomilla de la manzana, y se pasó a la pera. Y aquí el valle era pera, donde quiera que iba. Entonces en la noche ponían unas como cachumbitas con agua abajo para que el animalito fuera a la luz y ¡pum!, se cayera ahí. Pero también había ratas. Entonces él ponía un tendido ahí y ahí estaba cuidando lo que sea, y me llevó ahí y dormí. Pero ya de ahí muy poco tuve con él. Nos dedicamos, cuando llegamos aquí, a la agricultura, y luego ya después, hace 50 años exactamente, lo que les dije allá, que compré ese comercito que está allá al lado de afuera, y lo tuve 50 años, y eso fue a lo que me dediqué yo, y también a la agricultura, de seguir. Sí. Mi papá, por ejemplo, entraba a esconder armas en la huerta,
Y la gente que él traía, pues cargaban los rifles, unos atados, y los iban a enterrar a un huertecito que está acá, atrás. Entonces mi papá, pues vio que entraban las armas y todo. Y después, cuando vino Villa a recoger las armas, a llevárselas, al que llevaba un atado le dijo: a ver, párate, ahí en ese atado falta un rifle. Y luego, hijo, pues mi abuelito dijo: por eso, si falta un rifle, me va a matar por el rifle inventado. Entonces, pero Villa no le dijo nada a mi abuelo. Nomás al mozo que llevaba el atado le dijo: háblale al niño. Y le hablaron a mi papá y le dijo: ¿dónde dejaste el rifle? Pues lo escondí. Y tráelo. Pues se lo entregó. Porque era un rifle chiquito, niquelado, ochavado, y pues le tenía que llamar al niño la atención. Y mi papá lo vio y fue, lo sacó y lo escondió y dijo: me lo clavo. Entonces, pues lo tuvo que entregar. Y luego después decía mi papá: pero mira qué gacho Villa, no, porque no me lo regaló. Sabe que ellos nos venimos para acá porque en el tiempo de la revolución, por el 1910, ellos estaban jóvenes. Entonces él se vino aquí y mi mamá la familia de mi mamá se fueron a Jiménez. Entonces ya hubo un combate muy pesado allí en Jiménez. Entonces ellas se fueron a Estación Noé, allá de aquel lado de Gómez, así, no sé, así. Allá se fueron ellas. Y luego, bueno, mi papá pues era nativo de Santiago, Papasquiaro, pero mi mamá era nativa de aquí, de una comunidad que se llama Las Varas, acá para la sierra. Y aquí se vinieron a encontrar y aquí crecieron y aquí se casaron. O sea, la vida tiene muchos cambios. Entonces, pues como mi papá ya había vivido aquí y mi mamá allá en Jiménez, entonces mi papá nos traía, cuando éramos chicos, nos traía aquí al valle, y aquí tenía mi papá muchos amigos en ese tiempo, porque hace 77 años ya. Entonces aquí tenía muchos amigos y todavía se juntaba, se vino y se halló muy bien ahí con ellos porque eran compañeros hasta de trabajo. Ahí trabajaron con don Baltasar Maínez cuando hizo las galeras de San Antonio. Don Baltasar fue el que y ahí trabajaron mucho tiempo ellos. Entonces pues él se quedó engrido de aquí y nos traía primero a los más grandes y luego después a los más menores y así, hasta que un hermano mío que vive en Chihuahua, él y yo fuimos los últimos, y también venía mi mamá, y fue cuando lo empezamos a animar aquí en el valle, porque pues había muchos conocidos de él, del tiempo de la revolución, sí. ¿Creció aquí en el valle? O sea, creció... Hasta 10 años nada más. ¿Y de aquí a dónde se fue? Me llevaron a Chihuahua, A a quitar un poco de peso a la familia, ¿verdad? Y ya para entonces ya mi hermano ya se le habían llevado a la escuela de artes y oficios, lo mandó una familiar, una tía. Y luego después me tocó a mí. Vámonos para allá. ¿Y usted estudió allá en Chihuahua? O... Ahí estuve en Chihuahua. ¿Qué estudió usted o qué? Me salí del Instituto Científico Literario, que ya era la máxima casa de estudio, entonces no había otra. ¿Y cómo se regresa al valle? ¿En qué momento regresa al valle? Me regreso cuando se acabó una agencia, trabajaba en una agencia de coches europeos.
Ahí en Chihuahua estaba lo que era Mercedes-Benz y una de Francia. Y pues yo era el encargado de un tallercillo ahí que teníamos. Y López, no, ¿quién fue? El maestro, el presidente maestro, puso una ley de había que quitar los carros caros. No permitió carros de 8 pistones, y todos los del Mercedes-Benz, ¡pum!, Volvo y había todos salieron. Entonces cerró la agencia donde yo trabajaba, y luego, ¿ahora qué? Entonces me fui a Juárez a ver si me podía cruzar para trabajar en una agencia en El Paso. Ahí no entraba López Mateos. Y por eso me tuve que ir para allá. Ya para entonces ya estaba parte de mi familia ya. Mi familia estaba desde la Revolución, algunos, una tía y otros estaban allá. Un tío también. ¿Salieron de aquí del Valle? Salieron del Valle durante la Revolución y se asentaron en California. ¿Y continúan allá esa parte de su familia? Sí, allá se quedaron todos, pero a ellos no les afectó el 29, ¿verdad? Cuando fue cerraron bancos y todo lo demás, ellos ya estaban establecidos. Oye, ¿las minas aquí tienen mucho tiempo, esas minas? Ya tiene, sí, ya tiene mucho tiempo, muchos años ya tiene. Nomás que desafortunadamente pues se acabó el mineral, el manganeso, y luego le siguieron sobre cuestión de la varita. Que la varita la seguían y la procesaban sobre cuestión para demás pozos petroleros. Ese era el funcionamiento de ese mineral. Y aquí, por ejemplo, aquí trabajaban también donde una veta muy ancha, como de 4 metros, la trabaja que Teresa, más bien Rafael, el esposo de él, Rafael Arias. Ahí viven en Parral ellos. Sí. O sea que eran minas privadas. Sí, no, nomás que así, pues ahí estaban, nomás que las denunciaban ellos. Sí, las denunciaban. Y entonces el manganeso se acabó. Se terminó el manganeso, ya por completo, y luego ya le empezaron a la varita, sí. ¿Y cuántos años trabajó ahí usted? 17 años trabajé yo ahí en la mina. ¿Mucho tiempo? Bastante ¿Se tiempo. hizo grande ahí? No, pues ahí, sí, no, pues oiga, ahí la pasa uno muy a gusto, la pasa uno muy a gusto ahí en la mina, todo eso. Sí. Pero pues tenía sus peligros, ¿no? Trabajar en la mina. Pues no, sí es muy peligrosa, no, sí, cuanto eso de la mina, oiga, sí. Luego después una que otra vez ya cuando se llegaba el frío o algo, bajábamos nosotros para abajo, así, sí, así de los 105 metros para abajo. Caray. Muy a gusto, la veía pues sí, mucho calor, muy a gusto, trabajó uno muy suave allá abajo. Entonces ahí fue donde yo leí un libro de Vargas Llosa que se llama El Hablador, que habla sobre eso, de una persona que se dedica entre las etnias en la selva, como cambian de parcela continuamente porque las tierras se degradan. Él se encarga de llevarles la información a cada quien de familia en familia, es el hablador, mascarita. Y me llamó la atención. Y cierta vez me invitó Jesús Chávez Marín, es un escritor chihuahuense, quién sabe si lo conozca, muy amigo mío. Me dijo, me llegó una convocatoria para cuentacuentos en Guadalajara, Jalisco, fue la feria del 89, la tercera feria internacional del libro en Jalisco, en Guadalajara. ¿Cómo la ves si lo invito? Digo, pero yo lo único que hago es en las piñatas ponerme a contarle a los niños de las familias allí. Eso mismo hace allá. Ah, no, está bien, así me voy. Y me fui, no, era otra cosa, era un evento internacional. Eran creo que 17 países y 60 invitados. Y pues la Feria del Libro de Guadalajara, pues ya sabe que es un evento internacional muy grande. Llegué y nunca había volado en avión, ni nunca había estado en un 5 estrellas, ni había estado en una ciudad tan grande. Y me sorprendieron, porque llegamos, me andaban presentando los escenarios donde iba a tener presentaciones, y faltaron un grupo de Torreón, y me aventaron a mí al juego. Y pues yo había estado con 10, 12 personas y 5,000 personas, ¡ay, Dios mío! Fue tan intensa la adrenalina de esa época que no me acuerdo de qué cuento les conté hasta la fecha. No me acuerdo que el personaje se llamaba Macario, porque así me bautizaron ellos a mí, los cuentacuentos.
Y fui invitado después a Mérida, Yucatán, al aniversario de la ciudad, también en otro evento de cuentacuentos. Y al tercero, que fue en Venezuela, ya no pude asistir por falta de apoyo para los viáticos y todo eso. Y perdí contacto con una asociación que se llamaba ASNAC, la Asociación Nacional de Cuentacuentos. Y entonces me dediqué yo a trabajar con las ferias de libro aquí en el estado de Chihuahua. Trabajé varios tiempos con el Xicur. Di funciones en las plazas en Chihuahua, en los parques, con ¿cómo se llamaba? Instituto Cultural de las Fronteras. Tuve un programa en Radio Universidad, se llamaba Cositas. Nomás duramos 2 meses, era en vivo, con niños. Duramos 2 meses porque como no era yo trabajador ni universitario, pues me sacaron, ¿no? Y así mi carrera, eso fue donde se basó para que yo tenga esta formación, que yo he ido dando como autodidacta. Y fue por lo que desempeñé este proyecto aquí. Si yo puedo hacerlo, si tengo todos los recursos y todo lo demás, ¿por qué no darlo? Ahora con la pandemia, pues tristemente se acabó. Ya no pude asistir a las escuelas. Y pienso que con eso mismo voy a cerrar un ciclo de ya no ir a las escuelas a quitarle tiempo a los maestros. Sino que ahora lo voy a hacer por medio del Facebook. Y abrí una página, estoy registrando ahorita por lo pronto alumnos del CECID y alumnos que ya estuvieron conmigo, los estoy registrando. Y voy a empezar a contarles un cuento por semana y sobre todo que tenga ética y valores. ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo lo pueden encontrar? Eso es mi nombre nada más, Jesús Manuel Camúñez. Y todavía no lo abro porque estoy fabricando los títeres, lo voy a hacer por medio de títeres. También los trabajo los títeres, los he trabajado. Entonces eso sería dar un paso, pues una faceta nueva en mi carrera. Aparte pues tengo el compromiso de escribir, descuidé mucho la escritura. Ahora con el proyecto y tengo mucho material que podría limpiar ahí, pues unos 2 libros. Pues yo me acuerdo muy bien de cuando llegamos aquí, en la forma que había aquí, por ejemplo, cosa que platicamos mucho, así los conocidos hay, es la cosa de que cuando caímos nosotros aquí, había nada más 3 trocas y unas 3 de la embotelladora, que ya estaba don Jorge trabajando la soda. Entonces, pues era lo único que había y ahorita ya pasa de miles de muebles. Es una barbaridad lo que hay de muebles ya. Y aquí como es la cabecera del municipio, aquí es donde viene toda la gente de afuera también. Y pues no, tengo muchos recuerdos porque yo también cuando jovencito trabajé en la embotelladora, trabajé 2 años y medio y pues recuerdo de todo, nomás que al momento pues sería imposible contarles todo, pero en aquel tiempo que caímos aquí pues había mucha pobreza porque no trabajábamos nosotros con mulas, los temporales, o hasta con burros trabajamos también en ese tiempo. Y ahorita por la cuestión de las fotografías y todo, pues hay muchas, porque a mí las mentiras yo soy enemigo de ellas. No me gusta contar nomás lo que vi, lo que conocí, lo que andaba, Entonces duró ahí en El Paso un rato. Muy poco. Duré en El Paso muy poco porque lo que pagaban los paseños, digamos los gabachos paseños, era muy bajo comparado con lo que pagaban en California, pero bajo. Por ejemplo, allá pierde uno el trabajo y tiene derecho a tantas semanas de que le ayude el gobierno mientras consigue trabajo. Entonces llega era norteamericano él, sajón, y luego me preguntó, bueno, yo sé hacer este trabajo, dice, ¿no me darán chamba aquí todo? Le digo, sí, ¿y cuánto pagan? Le dije, aquí pagan $50 por 6 días de trabajo. No, dijo, me pagan 65 por no trabajar.
Y dije yo, ¿qué estoy haciendo en El Paso? Y me fui para allá donde estaba mi familia, ¿verdad? Y a trabajar allá. Más o menos, ¿qué años era cuando andaba usted por allá? Me fui al 67, el último día, posiblemente dos días antes del 68 me fui para allá, pero yo estuve el 66, 67, parte del 66 en El Paso. Oiga, y regresando al valle, ¿y usted regresa al valle de allá? Regresé al valle cuando ya mis 3 hijos ya trabajaban. Habían estudiado, ya estaban, ¿qué estoy haciendo aquí ya, verdad? Luego mi familia envejeciéndose con más años, ¿qué va a hacer? Y 2 de ellas, una ya estaba, el esposo estaba muy malo y no se esperaba gran cosa, y al fin se murió, ya está viuda, y el otro también, y mis hermanas, dije, pues, tanto que estuve fuera, y ahora siquiera voy a estar ahí otra vez con ellos, de todo lo que perdí de años y años fuera. Había por medio, cuando bajaban las personas, había escaleras. Ponían por medio de escaleras y luego cada 5 escaleras ponían un descanso, porque también venían los de la Junta de Conciliación, el inspector de trabajo. Venían a inspeccionar el trabajo, a ver en qué forma trabajaban, y luego ya cada 5 o 6 escaleras ponían que le nombraron un entarimado, y era un descanso, para que así mismo ya descansara el trabajo y lo seguía el otro. Ya pues ponían 2 o 3, depende de la profundidad que tenían. Pero ¿a poco hay unas que sí son de 105 metros? Sí. Pues es mucho. Sí, pues ahí donde estábamos nosotros, bajábamos hasta mero abajo, y luego ya le decían, por ejemplo, le decían el kilómetro, y luego nosotros, ya después se hicieron cuadrillas nuevas, y luego ya nosotros acarreábamos de una tolva. Otros le echaban a la tolva y nosotros acarreábamos que le decíamos el kilómetro. Y ahí con pura carrucha. Y luego ya había un hoyo así, y luego en la tina. Ya con 3 carruchas se llenaba la tina, y luego ahí ya nomás jalaba uno el timbre acá arriba y los vámonos. Ahí va el malacate, ya nomás había una tolva, y ya nomás llega la tolva y vaciaba, y otra vez para abajo. A mediodía, en la hora de comida, pues ya nomás le sonaban ahí, digamos, en un tubo, y ya llegaba. O luego había veces que acá, retirado de acá donde iba el tope de la frente, había una piedra, y luego le sonaban con manero, y bajaba el sonido en la piedra, bajaba el sonido hasta abajo, porque ya las frentes iban ya cerquita. Y ahí el tepostete se comunicó acá donde está la varita también. Y nos decía el patrón acá, Horacio Fernández, decía, oiga, ¿qué pasó? Si ese Minelea yo lo conozco. Dijo, ¿por qué, ingeniero? Dijo, porque yo lo conozco desde allá de mi mina. Dijo, y la distancia que divide, que tiene que dividir, de acuerdo con las medidas de cada mina, y los denuncios, tienen que ser de 25 metros nada más. De 25 metros para allá, ustedes pueden sacar mineral, pero de 25 para acá no puede nadie. Esa es la distancia. Y dijeron, no, oiga, ingeniero, pues como usted sí tiene mineral, pues el mineral ahí está, pues ya dijo, hombre, dijo, qué barrio, dijo, todo eso, dijo, me dan ganas de castigarlos, no sea malo, y después, ¿qué vamos a comer nosotros, hombre? Déjenos, pues ya, qué caray, pues me están robando ustedes, nos decían nosotros, y sí, era cierto, pues estaba cerca ahí, de esas minas. Pero fue por accidente, ¿no? Que le pegaron. No. Ah, ok. Sí, no. Sí, no es que nos quería castigar, pero sobre cuestión del mineral que lo estábamos extrayendo, ya que no era propiedad de la empresa donde trabajamos nosotros. ¿Sí? El patrón se llamaba, ¿quién sabe? No lo conozco. El patrón se llamaba César Díaz Mauger. Ese era el patrón. Ahí vivía por la Norberto Domínguez y Zaragoza. En Parral. En Parral, ahí vivía. ¿Qué? Pues ahí buscando la vida, porque yo llegué a muy buen tiempo de ir a la escuela. Entonces le dije a mi papá que yo quería ir a la escuela, pues traía 8 años. Entonces me dijo, no, ya ahorita ya tenemos que trabajar, me dijo mi papá, pues usted manda. Y allí me quedé, yo ya ahorita sería un maestro de mucho tiempo jubilado, pero pues no.
me interesé, le digo, por los periódicos. De vez en cuando salía uno escrito más bien sobre Parral. Pero pues Parral y el Valle, decíamos, casi nosotros éramos como una colonia de Parral, ¿verdad? Entonces eso me fue orillando para ese lado. Y luego Chihuahua también, todo lo que me mandaba de Chihuahua. Entonces cuando vuelvo, empecé a buscar luego personas o libros o lo que pudiera encontrar. Empecé a encontrar. Y pues más me interesó. Entonces Chihuahua, el gobernador dice que había muy pocos cronistas en el estado. Y no era justo, ¿verdad? Que cada municipio tenía que tener un cronista. Entonces pusieron un letrerote aquí en el valle, se necesita cronista, bla, 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 ponte su nombre, bla, bla, todo. Y faltando como una semana, vinieron de Chihuahua precisamente, del Ixicul, a ver quién estaba registrado para cronista, hombre o mujer, lo que fuera. Y yo conocía poquito al que vino, era uno que venía de la capital, él trabajaba ahí. Y me buscó y dijo, oye, no hay nadie escrito ahí, ¿qué pasa? ¿Que no quieren ustedes trabajar para Le digo, bueno, aquí hay maestros jubilados, hay 2 ingenieros que ya no trabajan en eso, hay esto, y no sé cuál sea la causa, motivo o razón. Entonces me dice, pues tú apúntate. Le digo, yo no tengo la base, que yo nada más lo que he captado es ahí al vuelo, ¿verdad? Le digo, no, tiene que haber uno. Y si no, apuntaban al secretario del municipio. Si no se apuntaba uno, usted va a ser el cronista. Bueno, entonces me apunté. Entonces está bien. Entonces me dijo, bueno, ya no me falta una semana, y ahí vas a estar tú, lo que sea, bla, bla, bla. Y tú vas a ser el primero que va a hablar ahí. Le digo, hay cronistas que tienen 45 años. ¿Por qué yo? Le digo, porque es el municipio más antiguo. Entonces tú prepárate algo. Nada más quieren 2 hojas. Al que vaya a hablar, sin mucho, 2 hojas. Pues ahí estoy yo metido en apuntes que traía, la cabeza, y ya me puse, y ya hice el formato, ya vamos allá, ¿no? Ya de repente ya era cronista. El trabajo yo se lo aprendí en 3 años que me fui a vivir a un rancho ganadero que está para este rumbo, y el dueño de ese rancho, él tenía como unas 1500 reses. Entonces, por amistad de los muchachos y yo, entonces me llevaron y trabajé con él 3 años. Entonces allí él me enseñó a los trabajos pesados que así le nombramos. ¿Y nos puede hablar un poco de alguno de ellos, de algún personaje, de alguna idea que Tengo desarrollado? Tengo desarrollado un cuento, todavía no lo termino, me falta terminarlo, que se llama Libertad, así lo titulé. A lo mejor el redactor de estilo al rato le cambia el nombre o da otra sugerencia, a veces cambia. Este cuento está inspirado en cómo vine a dar yo aquí al Valle de Allende. De la primera vez que vine yo con Ever y conocí el manantial. Y me enamoré del manantial. Había unas lamas verdes, se formaban túneles, se tiraba usted los clavos, se metía abajo. Y los túneles donde se veían los pescados grandotes. Salía el manantial con una fuerza que le daba uno masaje en la cintura, que ahorita ya no existe. Fue lo que hizo que me enamorara. En esa ocasión conocí a una señora que estaba batallando para abrir la puerta de la casa por el Alzheimer, que le tiembla la mano. Y le abrí la puerta y soltó llorando y me pasé con ella y platiqué. Estaba sola, ¿ve? Y tenía un pájaro, un chonte, que cantaba mucho y cantaba. Y se pasaba de un lado a otro en la jaula y dijo la señora, dijo, pues ¿por qué no se lo lleva? Y suéltelo en el monte. Digo, ¿pero cuánto tiempo tiene ya enjaulado? Dice, no, y conmigo va a tener 1 año. Dice, pues más lo que haya tenido. Digo, no va a estar en su medio y a lo mejor se muere. Pero sí me lo voy a llevar, digo, ya va a estar mejor colgado. Y el pájaro lo llevé y estuvo colgado y me encariñé con él, platicaba con el pájaro. Yo todo el tiempo he platicado hasta con las plantas, con la tierra, con todo. Y me encariñé con él y le dejaba la jaula abierta y él salía y en la noche la cerraba por algún gato o algún animal que se lo fuera a comer. Y un día que regresé del valle el pájaro no estaba.
Se fue y me puse muy triste. Y me dijo el Señor, dijo, pues tanto que me ha platicado del pájaro, dijo, que deseaba su libertad, y ahora que lo tiene está triste, pues ¿quién lo entiende, Señor? Y me cayó el 20 de la libertad, lo que es la libertad. Y tristemente vine al valle y descubrí que la señora también ya se había ido. Se la llevaron los hijos, fue bueno, porque ya encontró otro tipo de vida. Y salió, a partir de ahí salió ese cuento que se llama la libertad. ¿Qué libertad podemos tener nosotros? ¿A qué le llamamos libertad? Si le llamamos libertad al movernos para todos lados, eso no es libertad. La libertad está en el espíritu, está dentro de uno. Por eso dice, conócete primero tú mismo para que puedas dar un consejo, puedas hablar con alguien. Entonces yo trabajé ahí con él y pues aprendí a ensillar caballos, aprendí a echar una que otra jineteada y aprendí pues, a trabajar, porque él a veces nos ponía, a los hijos de él y a mí nos ponía con la pala o el talacho, porque fue un hombre que desmontaba pues 1,5 kilómetros o 2 kilómetros alrededor del rancho, de allí donde vivían ellos, la familia de él y él. Entonces nos ponía hasta desmontar, o sea que yo aprendía todos los trabajos pesados, allí fue donde me los enseñó él. La pala se hace así y el caballo se enseña así, porque ahorita hay muchos que no saben ensillar un caballo. Yo le aseguro que hay muchos que no. Empiezan primero por la cola y luego ya no. Entonces él como yo, la mayor parte de los 3 años, como anduve porque él tenía esa cantidad de reses, y el rancho, en ese tiempo que era nomás de él, tenía 10.500 hectáreas. ¿Sí? Era muy grande el rancho. Y ahora pues se fue repartiendo, ya uno ya ni tiene nada, y la mayor parte de esa familia ya todos murieron. Nomás está quedando las 2 hijas que están en Los Ángeles, pero ya no pueden ni caminar. Y luego un hijo que está aquí en El Paso, porque a mí yo fui con ellos a trabajar, pero llegué a la casa de ellos, allí no tenía necesidad de lavar mi ropa, o que no, ellas, las muchachas, también allí trabajaban mucho, y la señora, y todo eso, pues allí hacía, así lo estuve yo viviendo los 3 años. Ya cuando Villa se hizo compadre de mi abuelo, le bautizó a una niña, pero una hermana de mi papá que se llamaba Aurora, nomás que la niña se murió a los 6 meses, el mismo año que mataron a su padrino, y la está sepultada ahí en la huerta, ahí la enterraron, que estaba chiquita. Entonces, no sé si mi abuelita le tuviera miedo a Villa o qué, pero vino muchas veces y se quedó a dormir aquí en la casa. Y le daban el cuarto mejorcito que había, porque pues todas las casas estaban los cuartos tinados, porque se ponía lumbre adentro para calentar. Y luego, por ejemplo, de esta esquina, aquella otra esquina, era una sola pieza. Y de esta esquina aquella era una sola pieza, y allá había un cuarto donde dormían mis abuelos, que era el mejorcito, y todo ese cuarto, pues los 8 hijos ahí dormían con las nanas, en toda esa galerota. Y luego le tocó a mi papá conocer a Villa. Nomás que llegó tiempo en que cuando tenía yo 3 años, y se enfermó mi mamá de aquel tifoidea, era la fiebre, era tifoidea, ¿verdad? Y luego fue él hasta allá, porque
pues lo que me decía él, es de aquí a allá son 14 leguas, está lejos. Entonces, allí pues ya podemos dividir los kilómetros. Y no, pues venía a darle la vuelta muy a lo retirado. Y él me llegó tiempo, él me ofreció en cada herradero, me ofreció una becerra, la que yo escogiera en los animales que estaban tirados. Entonces yo fui escogiendo y escogí tres vaquillas, la primera ya cubierta. Y cuando me vine me las quise traer y no me quiso dar nada. No me quiso dar nada porque me dijo, mire, si todavía usted siguiera viviendo aquí con nosotros y ayudándonos y todo eso, dice, yo sí se las daría, pero ya se vamos, ya no le puedo dar nada. Después, cuando ya se murió esa niña, nació otra niña y también le pusieron Aurora. Y toda la gente cree que es la mamá de Memito Figueroa, pero no, era otra, la que se murió chiquita. Sí. Y 8 hijos, imagínense, pues era un gentío bárbaro aquí. Sí. Y después ya que se casaron y vinieron con sus esposas y sus hijos y todo, no, pues en esta casa no cabíamos. Y tiene 18 cuartos. Caray, 18. Sí, que estaban muy engridos con mi trabajo porque él acostumbró mucho a que regañaba mucho a la gente, tuvieron mucha familia y a todos los mayores pues los mandó a las escuelas y los menores no, pues a trabajar allí. Entonces llegó tiempo de que se salió dos trabajadores de él, hijos de él, y a otro lo golpeó un caballo mucho. Entonces ya se tuvo que ir él con la esposa de él a Parral y duró un mes allá porque lo golpeó mucho de sus testículos, se golpeó mucho. Entonces pues ya que querían los doctores hasta cortarle los testículos. Entonces pues ya quedé yo solo allí. Entonces de mí, como había mucha enfermedad en ese tiempo de los ojos de los animales, de las vacas, pues tuve que ir allá a La Chona, la Concepción, tuve que ir para conseguir dos vaqueros que me vinieran a ayudar porque solo era imposible. Y los conseguí luego. Y cuando regresó él, dije, pues a ver si no me regaña don Enrique. Y no, ¿cómo lo va a regañar? Dije, lo voy a felicitar porque la vaca que se iba poniendo ciega y no la atendía uno a tiempo y perdía los ojos y se iba en los barrancos, en todo eso. Entonces, pues todo eso me pasó allá en el rancho de Peñuelas. Y ya les digo, allí tuve yo tres años exactamente. ¿Y se acuerda cómo se llamaba el señor, el dueño del rancho? El señor con el que trabajé, él era cruzado de francés. Él se llamó Enrique Delgado, porque la esposa sí era de aquí del valle, doña Aurelia, no me acuerdo bien de ella. Hasta me tocó conocerla también, ya muy anciana. Y él se llamó así, y la esposa se llamó Lucrecia Medina. Ella se llamó ese nombre, nomás el segundo apellido, sí no recuerdo. Es grande, ¿no? Pues lo que comentábamos ahorita, que estas casas, a diferencia de las modernas, estas casas son hechas para la eternidad. Para toda la vida, Como porque son pensadas. somos un pueblo agrícola.
y los pueblos agrícolas, las personas que se dedican a la agricultura, piensan a futuro que aquí van a vivir, van a nacer sus hijos, se van a morir y para toda la vida. Y por ejemplo en un pueblo minero, pues no, hacen las casas chiquitas y de mala calidad porque se pierde la veta, se inunda la mina y se tienen que ir. Entonces no hacen las cosas a mucho futuro. Aquí hay paredes, aquí en el valle, ahí en el centro, que tienen de grueso 2 metros 10 centímetros. Esa pared, por ejemplo, mide 60 centímetros o 90, no sé, que son las más, lo común. Pero allí, alrededor de la plaza, hay paredes de 2 metros 10 centímetros de ancho. Pero se han encontrado gente emparedada allí. Por ejemplo, en el caso de la maestra Socorro, ahí donde vive Pacho ahora. La maestra vivía, ella era maestra directora de la primaria y vivía su mamá, ella, su mamá y su abuelita ya muy grande. Entonces la abuelita le decía a la mamá, corrige a Socorro, mira, cada rato en la noche mete un hombre y ahí pasa casi por arriba de mí el hombre. Entonces la maestra pues se sentía, le daba sentimiento que su abuelita dijera eso. Ya después la cogió a broma y decía, ay abuelita, hágame la buena. Entonces, bueno, pero pasó tiempo, se muere la abuelita, después se muere la mamá y se queda la maestra Socorro. Y ella, pues para no ir a rodear, quiere tumbar una pared para comunicar su casa con la cocina, porque tenía que salir a la cocina. Entonces tumba un pedazo de una de esas paredes y ahí está uno emparedado. Y ya nomás sacaron al muerto de allí y ya no se volvió a oír ruido ni a aparecer nadie. 3 años y no quería que me viniera, nomás que ya fue mi papá por mí y pues yo le dije, pues, es que mi mamá tiene miedo que irse a morir y ya no me vuelve a ver, entonces pues ya me vine. Y aún así, todavía después de que me nombraron cronista, hubo una reunión muy grande para todos los 67 cronistas y que cada quien diga unas palabras y todo. Entonces yo no iba, dije allá en el gobierno del estado que otro quería. Bueno, dijo, vamos a sacar lo que tú escribiste. Entonces ya pusieron lo que yo escribí, y lo que yo escribí era de las cabalgatas que se hacían en mulas, en carros de mulas, o lo que sea, donde venían. Y esa fue la base de todos los que estaban ahí. Entonces se quejaron, uno decía, pues qué chiste, es el primer municipio, es el que tiene toda la historia, y qué vamos a poner nosotros, el municipio de nosotros se hizo el 1931, y qué tenemos de historia. Bueno, cuánto lo siento, ¿verdad? Ahí está Santa Bárbara, ahí está esto, está esto. Pero parece que no había muchos interesados en esas partes sobre la historia.